¿Te imaginas a alguien diciéndote qué debes o qué no debes creer o cómo debes o no rezarle a Dios? Esto no ha sido inusual durante la historia de la humanidad. Escucha hoy esta historia de la Edad Media para ver si puedes aprender algo incluso para hoy. Estamos aquí en Cluj, en Bosnia, que causalmente es también el lugar de nacimiento de mis ancestros paternos. Desde aquí vamos a subir a un castillo, a la ciudad antigua, en tope de una montaña aquí. Y bueno, desde ahí vamos a grabar. Hoy en el día, pues sí, todos tenemos la libertad de creer lo que nos parece creíble. Pero no siempre fue así. En tiempos antiguos, sí, habían algunos quienes querían decidir para otros qué es lo que pueden creer, qué es lo que no pueden creer. Y de acuerdo con eso, obvio, qué es lo que deben hacer y cómo deberían comportarse. Estamos aquí, en este lugar, la antigua ciudad de Cluj, en Bosnia. Cluj, traducido, significaría llave, las llaves. En Bosnia Central, una ciudad que hoy día existe todavía, pero aquí estamos en la parte de la ciudad antigua, en la montaña por encima de la ciudad. Aquí esta ciudad existía desde la antigüedad, tiempos de los romanos, porque es una ciudad muy clave, central, porque desde aquí se podrían ver todos los movimientos por el valle del río Sana que fluye aquí. Y este lugar en específico, este castillo donde estamos ahora, es un lugar de importancia histórica, porque fue aquí en a donde se retiró el último rey bosnio, Stjepan Tomašević, o Esteban en español sería, retirándose de la fuerza del sultán Mehmed II, quien estuvo en una campaña militar de conquistar esas tierras. Entonces, retirado aquí con su parte de su ejército, el sultán le dio la propuesta de rendirse y él le garantizaba la libertad. A lo que después de pocos días de consideración, el rey decidió de rendirse, mandó la orden a 70 ciudades de este país de rendir, de bajar sus armas, a lo que los otomanos tomaron posesión de estas ciudades, de estos castillos, y llevaron al rey de aquí, de este lugar, a Ayaiza, que es una ciudad cerca de aquí, unos 30 kilómetros, en donde se estaba quedando el sultán Mehmed II. Y al final resultó de que el sultán no cumplió su promesa, sino más bien le decapitó al rey. Y a partir de ahí, de 1463, por más de 400 años, todas esas tierras se han vuelto tierras otomanas, ¿no? Con los otomanos, obvio que aquel tiempo llegó también el Islam, que se expandió en esas tierras. Y hoy en el día, pues en este país, Bosnia, que se volvió famoso en el mundo por una guerra civil en el comienzo de los años 90, del 92 al 95, en donde murieron 100.000 personas de una población de 4.500.000, que fue una guerra brutal en donde la gente prácticamente peleó uno contra el otro por la diferencia, si se puede decir entre comillas, por la diferencia de su creencia, de su religión. Porque habían cristianos ortodoxos, católicos y los musulmanes, quienes, pues a partir de este evento que acabamos de mencionar aquí, de la rendición del rey de Bosnia, también empezaron de poblar estas tierras.
Por un lado los turcos que llegaron y por otro lado también la población local que aceptaba el Islam durante muchos siglos y que se ha vuelto la mayoría en este país con más de 50% de población hoy en el día. Pero la historia que nosotros queremos contarles es relacionada con este país, pero antes de este evento, antes del evento de la rendición del rey y antes de la captura por los otomanos. Y esta historia es muy interesante en el sentido de que aquí se ha vivido por un periodo de 500 años un cristianismo diferente a lo común, diferente del que había en Europa en aquel tiempo. Y esto se debe a ciertos eventos que han sucedido. Nosotros sabemos que el cristianismo se expandió desde sus tierras originarias, ¿no? Desde la primera comunidad cristiana antigua de Jerusalén, Antioquia, ha llegado a Constantinopla, que es después conocido Constantinopla, ¿no? Roma, Alejandría, los 5 grandes comunidades cristianas. Y en tiempo de esta cristianización de los territorios, aquí en estas tierras que hoy conocemos como Bosnia, arqueológicamente ya se pueden rastrear primeras construcciones que podríamos llamar iglesias, ya atrás al siglo III. Y el cristianismo era una comunidad, una iglesia, digamos, universal, con sus 5 patriarcados de estas 5 grandes comunidades principales, con los obispos, cabezas de cada una de estas comunidades. Y eso duró así por muchos siglos. Aunque estas iglesias en estas tierras vienen de tiempos incluso cuando el cristianismo era ilegal en el Imperio Romano. Fue el emperador Constantino quien lo legalizó y después de esto el emperador Teodosio en el año 380 quien hizo el cristianismo la religión del Estado. Entonces estamos hablando del siglo IV. Pero muy poco tiempo después, en el 395, el Imperio Romano se llegó a dividir al Imperio Oriental y el Occidental. Y justo la frontera entre estos dos imperios fue el río Drina, que hoy día también es el río en el borde de este país hoy que se llama Bosnia. Significa que estos territorios fueron como parte de un territorio en medio de estos dos lados, el Imperio Oriental y el Imperio Occidental. Esta división fue en el año 395. Pero al mismo tiempo, como el imperio se dividió con cambios políticos, obvio, estos cambios también han tenido siempre impacto a la vida religiosa de la gente. Y durante los años, las diferentes comunidades, principalmente la comunidad de Roma y de Constantinopla, han entrado en una competencia de dominancia o de predominancia dentro del mundo cristiano, en un sentido de quién representa la Iglesia universal del cristianismo. Constantinopla, por un lado, tenía más afiliación o fue más caracterizada por el griego, Roma por el latín. Básicamente eran dos diferentes culturas, dos diferentes trasfondos culturales, pero en un entorno cristiano ahora. Y esos desacuerdos han culminado en lo que se llama el gran cisma o la división de la iglesia a la iglesia oriental ortodoxa y la iglesia occidental o la católica. Mutuamente ellos se han
excomunicado, mutuamente se han prohibido actuar con diferentes influencias en diferentes territorios, ¿no? Y obvio, en donde fue dividida esta iglesia, fue otra vez esta misma frontera que pasa por estas tierras. Así que estos territorios aquí son los territorios en donde llegó y se quedó la influencia occidental, católica, y la influencia oriental ortodoxa. Ahora interesante, en este mismo tiempo, comienzo del siglo XI, hay pruebas históricas que aparte de estas dos iglesias, aquí empieza también a surgir una iglesia local, también conocida como la iglesia bosnia. Y esto es muy interesante. No solo que es una iglesia, digamos, de un grupo de minoría, sino incluso tiempos después, en el comienzo del siglo XIII, se sabe que incluso la realeza, significa los gobernantes de este país, fueron miembros de esta iglesia bosnia. Interesante con esta iglesia es de que esta iglesia no fue reconocida ni por parte del oriente ni del occidente, sino más bien fue considerada una heresía, fueron considerados herejes. En un sentido de que en estos tiempos también se estaban expandiendo influencias de los así llamados bogumilos. Bogumilos quiere decir bog en eslavo, en las lenguas slavas significa Dios, y mili significa queridos, significa la gente querida por Dios. Pero la iglesia los consideraba ellos también herejes, influenciado por el manijeísmo que se había expandido del oriente, y prácticamente su influencia, su presencia en las tierras, digamos, cristianas, se consideraba una desviación, una contaminación. Así que estas tierras, con su iglesia que se había manifestado, desarrollado de forma independiente de la predominancia de Roma o de la predominancia de Constantinopla, el patriarcado de Constantinopla, fue también declarada hereje. Y la declaraban como influenciados por esos tipos de los bogumilos, ¿no? Y bajo esas acusaciones siempre intentaban de cambiarlos, de conquistarlos, ¿no? El oriente de ganarlos para sí, el occidente para ganarlos para su institución, ¿no? Y eso no pocas veces con amenaza de violencia y no pocas veces con violencia. De hecho, se han hecho incluso cruzadas. Significa las cruzadas no solo fueron expediciones de las tierras cristianas hacia el oriente, hacia Jerusalén y estas tierras, sino también dentro del mundo cristiano se han hecho cruzadas, como las cruzadas contra los cátaros en Francia y de la misma manera cruzadas contra los bosnios, los herejes cristianos. Todo con el propósito de, por un lado, de llevarlos a las creencias correctas, pero por otro lado también de expandir su influencia política, porque las tierras aquí eran de cierta forma independientes de los grandes como Hungría, ¿no?, que estaba aquí cerca, y también del Bizancio que estaba de otro lado. Una cosa muy interesante es de que la iglesia aquí, estamos hablando desde hace 800 años atrás, ¿no? Sí, esa acusación de que son bajo la influencia, ¿no?, de las enseñanzas de Maniché, tienen quizás algunos ciertos aspectos en la forma de que las enseñanzas fueron presentadas de una forma dualista, en un sentido Jesucristo como el Dios del bien y Satanás como el Dios del mal.
o un sentido también el mundo del espíritu como el mundo del bien eterno y el mundo terrenal como el mundo del mal, en un sentido el mundo de la tentación, el mundo del enredo. Significa sí, habían estas concepciones dualistas como se encuentran también con los bogomilos en esa iglesia, pero por otro lado habían muchos otros aspectos, por ejemplo, en las escrituras, en los dibujos, la iglesia bosnia usaba la cruz, la iglesia bosnia usaba hasta la misma palabra iglesia, que son rechazadas por los bogomilos y por, digamos, grupos de creencias parecidos, ¿no? Así que hoy en el día la conclusión es de que sí fue una iglesia como tal, independiente, pero con diferentes influencias y bastante abierta, no tan obsesionada con, como por ejemplo los ortodoxos, de eso es la creencia correcta y todos los que no lo creen de esta manera, sus almas no pueden ser salvadas. Los católicos prácticamente con la misma actitud. Entonces siempre fueron acusados por parte de los regentes de la área, de la zona, de que esas tierras nadie tiene control sobre ellas. Al mismo tiempo, cuando después de las cruzadas contra los cátaros en Francia, se había pasado la voz de que la cabeza del movimiento de los cátaros se había escondido aquí, de que el rey de Bosnia lo había dado refugio y de que de hecho esa es la tierra en donde los herejes vienen para formarse y después desde aquí se salen otra vez a las tierras, digamos, católicas para ahí propagar sus creencias equivocadas. Entonces, bajo estas acusaciones, el Papa había dado la orden al rey de Hungría para venir y aclarar el asunto en un sentido, para conquistar esas tierras, amenazar. Primero amenazar. Y bajo estas amenazas, el Ban Kulin, gobernante de aquí de aquel tiempo, del año 1203, en una ciudad que se llama Zenica, hoy día Bosnia todavía, en un encuentro ahí con el rey, él mismo se comprometió de que va a regresar, como decían, a la creencia correcta, a la iglesia católica, y de que va a obligar a todo su pueblo que acepte otra vez la fe católica. Entonces eso fue firmado en forma de un documento, a lo que después, y también fue firmado de que él va a aceptar la supremacía o va a aceptar su posición subordinada al reino de Hungría. A lo que el rey de Hungría se retiró, pero los asuntos aquí en estas tierras prácticamente siguieron igual. La gente no abandonó su fe y el mismo rey tampoco insistió en eso. La gente aquí vivía en una modalidad muy no confrontativa, sin aspiraciones a conquistar nada de nadie, pero sí con la actitud de defender lo que tenían y lo que son. Entonces la gente mantuvo su fe, la gente mantuvo sus prácticas y mantuvo esta forma de organizarse. Aunque se llamaba la iglesia bosnia, no se hacían iglesias como tal. Era un movimiento no relacionado tanto con las construcciones de iglesias, pero sí con construcciones de comunidades. Había una estructura eclesiástica en donde había la cabeza de la iglesia, quien se llamaba Died en el idioma local, lo que se traduce a abuelo en el español. Y también habían otros, el Died muchas veces se quedaba en un lugar y habían otros como delegados de él quienes viajaban y visitaban diferentes partes, diferentes comunidades. Y entre todos los creyentes había aquellos comprometidos con las estrictas reglas de esta fe, de esta práctica. De alguna manera podemos decir como los iniciados en el rito. Y había la gente general, quienes, aunque creían en estas enseñanzas, pero no vivían su vida de una forma estricta,
de acuerdo con más que todo las diferentes disciplinas relacionadas con mm, dormir, despertar, las dietas, oraciones, diferentes compromisos religiosos, etc. Entonces era una iglesia orientada, como decimos, a la comunidad, a la convivencia en la comunidad y no tanto centrada en la iglesia y construcciones de iglesias, sino se reunían en diferentes casas de los creyentes o se reunían en diferentes áreas al aire libre, en donde recordaban de las enseñanzas y traspasaban las enseñanzas. Era un ambiente bastante abierto, sin imposición de la fe. En este sentido de que sí, hay relatos históricos de que otros quienes han venido y conocido esas tierras han dado testimonio de esto. Incluso en, en los Techzi, así se llama, son como tumbas de aquel tiempo, que son como grandes piedras hechas de tumbas, con sus gráficas, con lo que grabado allá en las, ¿no? en las tumbas. Ahí se hacían como ciertos símbolos que indicaban a la naturaleza pacífica de esta gente. Significa los arcos, la manera como los presentaban, pues indicaba a una modalidad no violenta de la gente. Y de todas formas, esta manera de la existencia, como ellos existían, como ellos vivían, ¿no? Era muy distinta a lo que se conocía en el mundo. En primer lugar, lo que era único aquí es de que sus ceremonias, sus sermones, sus prácticas, sus oraciones, fueron todas hechas o son todas en el idioma local. Estamos hablando hace 800 años y más atrás, la gente oraba en su propio idioma, entendiendo las oraciones. Sus libros fueron escritos en el propio idioma, incluso en la propia letra que se usaba aquí. Y eso era algo lo que en el Oriente no era así. En el Oriente decimos que el griego era predominante, después el eslavo de la iglesia por muchos cientos de años. Y por otro lado, en Roma era el latín, que era el idioma principal. Pero aquí la gente usaba su propio idioma. Aparte de esto, también la posición de la mujer, la participación de la mujer en la comunidad era diferente. Las mujeres en muchos casos eran participativas, fueron educadas, no solo que sabían leer y escribir, lo que era muy poco común aquel tiempo, sino también eran educadas en muchos asuntos del mundo y partícipes en la vida y la dinámica religiosa de la comunidad. Hay también testimonios sobre esto. Entonces, esas diferencias en forma de los rituales, diferencias primero de no aceptar el patriarca de Constantinopla ni tampoco el papa como última autoridad, sino de tener su propia autoridad local, de tener sus procesos rituales locales, de tener un manejo de comunidad diferente de lo que se hacía en otras partes. Pues eso solo reafirmaba a los demás de que aquí se trataba de herejes, ¿no? Entonces esas intenciones de los húngaros, la primera no funcionó, por esto los húngaros llegaron también la segunda vez y ahí la cosa se puso mucho más violenta, significa así se llegó también a confrontaciones militares en donde ya se manifestó otra vez pues lo que vimos también muchas veces en la historia, digamos, del cristianismo, pues de eso, de tratar de imponer la fe con la fuerza, con el sable, ¿no? Con la fuerza militar, con la amenaza, ¿no? Y eso ha culminado aquí en forma de diferentes enfrentamientos militares. Pero resulta, en uno de estos enfrentamientos, cuando el rey de Hungría, o un delegado, un mandado del rey de Hungría llegó aquí para pelear,
fue justo el tiempo cuando los mongolos llegaron a Hungría y generaron un gran desastre ahí, así que él tuvo que retirar su ejército de aquí y para defender sus propias tierras por el ejército de los mongolos que había llegado del lejano oriente. Así de esta manera, por un tiempo más se estabilizó aquí un poco la situación, pero estas intervenciones, digamos, del Vaticano, por los delegados de allá y del oriente de Constantinopla, eso siguió y siguió y siguió. En un momento, cuando ya la situación empezó a cambiar y con el Imperio Otomano acercándose más y más a estas tierras, después de la caída de Constantinopla en el 1453, fue justo el sultán Mehmed II el quien decapitó el rey de Bosnia, quien se había escondido en este lugar aquí. Y con su avance hacia Europa, entonces los gobernantes de aquí se sintieron pues solo, así que se dirigieron a los otros cristianos de este entorno, al rey de Hungría, etcétera, para ver si van a poder contar con su apoyo, y de la misma manera también se dirigieron al Vaticano. Y obvio, para poder contar con el apoyo de defenderse en contra de los turcos que estaban viniendo, pues una condición era de que regresaran al, al catolicismo como tal. Así de esta manera el rey Esteban Tomášević decidió ganarse el favor del Papa y por esto mandó a los tres principales predicadores, digamos, de la iglesia bosnia, los captó y los mandó a Roma, en donde ellos fueron pasados por un proceso de reprogramación, ¿no? En donde tenían que, entre tortura psicológica, entre, ¿no?, amenazas, tenían que ir rechazando 50 creencias equivocadas y de esta manera para ser reinstalados prácticamente en, en la unión con Dios a través de la fe cristiana como es. Entonces, primero los mando a ellos y al mismo tiempo también aquí el mismo rey contra tres duques locales también encendió una pelea para convencerlos a ellos también de aceptar el catolicismo, porque todo en función a este eminente peligro que venía pues por los otomanos que estaban llegando. En última instancia, el Papa reconoció al rey, le mandó una corona bendecida por el Vaticano y él se quedó con la idea de que va a tener el respaldo de Europa, de los reyes cristianos europeos para defender aquí estas tierras en contra de los otomanos. Pero en última instancia esto no sucedió. Y bueno, es aquí en donde él se retiró a este lugar, como habíamos contado en el comienzo, y en donde se rindió y desde donde fue llevado para ser decapitado ante el sultán Mehmed II. Y como decimos, eso fue en 1463 y a partir de ahí también entró el Islam en esas tierras y en los registros turcos que ya administraban estas tierras, todavía se pueden rastrear miembros como la población local, siempre ellos lo llevaban como católicos, como ortodoxos, y hasta el año 1600, comienzo de 1600 y algo, se pueden rastrear todavía algunos pueblos y algunas comunidades en los documentos turcos de la iglesia bosnia y después ellos desaparecen. Y obvio, después con el tiempo los turcos trajeron el Islam, como decimos, y con el tiempo por favores de impuestos, la gente local también empezó a aceptar también el Islam. Y se ha desarrollado también una forma particular del Islam aquí,
que no es necesariamente como el Islam en otras partes, ¿no? Pero un punto, un detalle es muy interesante de ver, ¿no? A partir de este momento, ¿no? Estamos hablando de 1500, 1600, ¿no? Por ejemplo, los católicos o los ortodoxos han tenido sus misas, sus rituales, sus procesos religiosos en el idioma latín, los otros en el idioma griego, después en el idioma del eslavo de iglesia, pero algo lo que la gente local no entendía. Sabemos, y eso duró hasta el siglo XX, en ambos casos, en ambas iglesias, ¿no? Después de las reformas del Vaticano en 1960, 63, 65, los católicos empezaron a usar los idiomas locales. Y algo parecido pasó también en las iglesias orientales. Las Biblias, que es el fundamento de la creencia cristiana, hasta hace 100 y pico años atrás no había en los idiomas locales. En el croata no, en el serbio no, que son dos representantes, digamos, del oriente y del occidente. Hasta los mismos musulmanes de estas tierras no tenían un Corán oficial traducido hasta el año 1977, aunque algunas primeras traducciones aparecieron en 1895, que no tenían una importancia religiosa, pero sí académica, porque no fueron traducidos directo del árabe, sino de turco y de francés. Entonces ahí vemos esta iglesia bosnia, cientos de años antes, 700 años antes, 800 años antes, ellos han tenido una fe en su propio idioma, ellos han tenido los escritos, los evangelios, más que todo el Testamento Nuevo, y el Testamento Viejo, los psalmas, no sé en español ahora cómo se llama, han tenido solo algunos fragmentos del Testamento Viejo, ¿no? Pero en su propio idioma que podrían leer, que podrían compartir, ¿no? Y eso es algo muy, muy, muy extraordinario. Poder relacionarse con Dios, poder relacionarse a través de la fe en un idioma que uno entiende, que uno siente el suyo, con el que uno puede comunicar, a diferencia pues de estos otros quienes se mantuvieron 700 años a partir de ahí, hablando, cantando, escuchando más que todo la población general, un idioma que no entendían, ¿no? Pero bueno, hoy en el día eso ha cambiado, pero vemos eso a través de la historia, esas influencias de las diferentes instituciones religiosas, siempre mezcladas con intereses políticos, con intereses económicos, ¿no? Y en medio de todo eso uno se pregunta, pues, ¿por dónde queda la fe? Y la fe queda así siempre en el corazón del individuo, pero para que quede ahí, para que despierte ahí, para que se comparte de ahí, es muy importante poder compartirlo. Y para eso se requiere que la gente se entienda, para eso se requiere un ambiente favorable, abierto, no impuesto. Y eso es, desde mi perspectiva, lo que estos cristianos o cristiani, como se llamaban ellos mismos de Bosnia, de la iglesia bosnia, han tratado de hacer hace tantos años atrás, de generar un ambiente sin imposición religiosa, con la libertad religiosa y de practicarlo de una forma natural. Así que bueno, son algunas palabras aquí desde este lugar histórico. Vamos a grabar algunas más impresiones para compartir con ustedes. Esperamos que, bueno, esa pequeña excursión al pasado, a la Edad Media del continente europeo en conexión con la fe cristiana, les ayuda un poco de ver este tema desde algunas perspectivas más que van a enriquecer su fe y su relación con la fe y su apreciación con la fe.